La comunicación surgió por la necesidad que tiene el hombre de sobrevivir y es algo muy complejo de estudiar ya que no se puede definir con precisión qué es, y usualmente el término se usa para transporte o enlace. Su fecha de origen es inexacta, aunque se cree que nació hace más de 4 millones de años. Para entenderla, a lo largo de la historia diferentes personajes han desarrollado teorías sobre la comunicación que se encuentran dentro de estas corrientes. En la antigua Grecia surgió el realismo del filósofo Aristóteles. Él decía que solo lo que puede percibirse con los sentidos es lo real. Esto se usó en la Edad Media por la Iglesia, aunque no de la misma manera, ya que solo lo dicho por esta era lo real sin tener que percibirlo. Haciendo referencia a la función y para medir la sociedad, Emilio Durkheim propuso dividirla en instituciones que debían satisfacer las necesidades de los individuos para ser funcionales. Por el contrario, se les denominaría disfuncionales. Para esta corriente, los comunicólogos deben estudiar la funcionalidad de los medios de comunicación masiva y para esto se enfocan en los efectos de los mensajes, que se adquieren gracias a la teoría de la aguja hipodérmica que desarrolló Paul Lazarsfeld. Se trata de llevar al inconsciente del individuo estímulos para obtener las respuestas que el emisor desea, ayudado de los medios de comunicación masiva, pero sobre todo de los líderes de opinión que dotan de ideología a la población. Pero no solo los líderes de opinión influyen, también pueden hacerlo los grupos, ya que, según Kurt Lewin, debido al sentido de pertenencia que el hombre posee, le es necesario unirse a un grupo, aunque piense de manera distinta y deba cambiar sus pensamientos. Por el contrario, es más complejo que un solo individuo cambie el pensamiento de un grupo. El cambio es posible gracias a los mensajes efectivos, esos que a pesar de llevar temor, nos tranquilizan con algo agradable. También hay teorías simplistas que resultan muy interesantes. La llamada caja negra, que consiste en poner el mensaje en una caja negra, la televisión, para que llegue a las personas y a través del inconsciente se obtenga una respuesta. La teoría aspiracional, que involucra a las clases sociales y trata de que la clase social alta mande un mensaje a una clase social baja para que desee ser como la primera. El mensaje masificado, que va dirigido a todo el público sin importar las respuestas que pueda generar. Un gran representante del estructuralismo es Platón, quien habla del topos uranus o mundo de las ideas. Ahí se encuentra todo el conocimiento. El individuo subía a tomar las ideas y quien lo lograba era capaz de diferenciar lo real de lo aparente. Pero para él, únicamente los filósofos eran capaces de llegar a esto. Por el lado opuesto está René Descartes, que nos propone dudar de todo a partir de la certeza de que existimos. Pienso, luego existo. De aquí surgieron las bases de la ciencia moderna y el pensamiento antropocéntrico, poniendo al hombre como centro de todo. El conocimiento, más adelante, fue dividido por Immanuel Kant en dos: a priori, que es todo ese conocimiento biológico que poseemos; posteriori, que adquirimos conforme nos desarrollamos en el medio social. Todo esto fue necesario para poder entender un poco más la comunicación. Existe un error muy común, y es el pancomunicacionismo, que no es más que creer que todo comunica para todos. La diferencia está en el significado o sentido que le demos. Heráclito afirmaba que la vida es un flujo continuo de acontecimientos, algo así como un círculo, que es donde termina y comienza la historia. Los hechos se repiten, pero de manera diferente según la época. Siempre han existido las guerras, pero se llevan a cabo por razones diferentes. Hegel nos regala la primera teoría de esta corriente: dialéctica idealista. Para él, las ideas son más importantes que lo material y tienen vida propia. Si las estudiamos, entenderemos al mundo. Paradójicamente apoyado en esto, Carlos Marx dice que debemos estudiar las condiciones de la gente. Para hacer esto posible, propuso modos de producción. Se dividieron en modos de producción, que son la forma en que la sociedad se organiza, el cómo se produce, y medios de producción, que simplemente son las herramientas que se utilizan para producir. A través de la superestructura se crean las ideologías que permiten que la sociedad funcione a través de una conciencia infundada por la clase dominante, quien aprovecha los medios de comunicación masiva para difundirla. Dentro de esto se encuentra algo que llamamos pseudo-marxismo, que no es más que la crítica a lo que sucede sin proponer cambios o acciones, aunque se esté consciente de la ideología que nos maneja, y solo la conciencia permite la ruptura de esta. Husserl inició esta corriente proponiendo que el actor, sujeto o persona se construye a él y a la realidad mediante la interacción
teniendo a la comunicación como un elemento que ayuda a la construcción del aula. El actor debe dejar de ser para llegar a ser, o bien dotar de objetividad lo subjetivo. El humano consciente plenamente. Complicado, tal vez, pero puede lograrse. Es Heidegger quien nos dice que la única manera de comprobarla es la colectividad, ya que puede cambiar a través de la comunicación. Pasaron muchísimos años antes que la comunicación empezara a estudiarse como una ciencia. Esto ocurrió en los años 80 considerando factores políticos, económicos o históricos. Dentro de esta corriente encontramos el más grande invento del siglo XX, la cibernética. Su creador fue Robert Wiener, en 1948. A la cibernética le interesan las funciones del sistema y para controlarlo se utiliza la retroalimentación, que consiste en volver a introducir los resultados de una acción anterior. Es utilizado en la comunicación, ya que no es lineal, porque los participantes fungen como emisor y receptor. Nunca decimos lo que pensamos, siempre decimos lo contrario. Esto sirve para entendernos cada vez menos y sin embargo es más necesaria. Por lo tanto, vivimos en una paradoja. Esto resulta de una cadena infinita de malentendidos, que es la razón de ser de la comunicación. Fue necesario pasar por todas estas corrientes y teorías para poder formar una definición acertada de comunicación. Esto lo logró Manuel Martín Serrano, diciendo que la comunicación estudia la capacidad que tienen algunos seres vivos para interactuar por la vía del intercambio de información, aún separados espacio-temporalmente.